Muy buenas noches. Cantabria desde La Solana tiene hoy un invitado realmente excepcional. Me refiero a Mario Crespo, doctor en Historia y en Filología Hispánica, es diplomado también en Filología Hispánica y profesor de Lengua y Literatura. Pero sobre todo yo destacaría su tarea como investigador. Es, me atrevo a decir que ahora mismo el investigador no solamente más prolífico, sino que también lo es en profundidad de diferentes temas relacionados con la cultura de nuestra región. Y además, esto no es una afirmación en el aire, sino que está avalada por un numeroso y nutrido catálogo de publicaciones que van con la firma de Mario Crespo. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, el año 2016, recién terminado, creo que merecería que tú hicieras una valoración, desde el punto de vista cultural, lógicamente, de cómo ha sido ese año en Cantabria. Bueno, ha sido un año, yo creo que donde han surgido varias iniciativas interesantes. Se habla mucho de la cultura, que también es un aspecto interesante de la propia cultura, ¿no? Y eso a veces nos tiene que animar para seguir en este campo, ¿no? También, tanto desde la prensa como desde otros foros. Ha habido iniciativas realmente curiosas. Recuerdo, por ejemplo, exposiciones de la Biblioteca Central de Cantabria, de diferentes entidades, que afortunadamente cuentan con algún catálogo, con un catálogo que da continuidad también a estas exposiciones, que son obviamente temporales. Por ejemplo, el catálogo que se hizo de Rucabado, el arquitecto, que me parece excepcional, ¿no? Las entidades siguen con su necesidad de actualización también. Tenemos en perspectiva el Centro Botín, siempre polémico también en su diseño, en su creación, en su proyecto en general. Yo sí que creo que falta algo de definición en algunos grandes proyectos, como por ejemplo los que tienen que ver con el Archivo La Fuente, que es excepcional absolutamente, pero que ha generado también una polémica con respecto al Museo de Arqueología y de Prehistoria, que yo creo que sigue siendo uno de los grandes olvidados de la gestión cultural. Creo que falta algo de definición en el Año Santo Lebaniego también. Es decir, a mí me parece que ahí sí que la autoridad política o la gestión política debería clarificar algunas cosas y potenciar algunas de ellas, ¿no? sin poner impedimento a la realización cultural. Pero a mí me parece que con respecto a este año 2017 que ahora iniciamos, me parece que hay iniciativas que pueden tener mucha continuidad. Se han abierto incluso alguna galería de arte. En fin, hay un cierto movimiento también artístico fuera del mundo de las subvenciones habitual. Bueno, en esto estamos, ¿no? Y sobre todo en esta globalización, que aunque sea un tópico, realmente está ahí. Es decir, que no podemos no sé, alejarnos de la realidad también del resto del país y tal, ¿no? Porque, bueno, y dentro de esas iniciativas, esta revista, Leña al Mono, que aparece ya en las postrimerías de 2016, en diciembre. Este es el número uno, sí, que es una publicación cultural, una revista cultural que tú diriges, que tú has creado y que tú has promocionado. ¿Qué es Leña al Mono? Bueno, Leña al Mono es una revista crítica y literaria, es decir, tiene una parte de creación literaria y otra parte crítica donde caben o van a caber pues, numerosos temas de actualidad, y que intenta concitar diferentes impulsos, pues tanto creativos como humanísticos en general. Siempre va a llevar una ilustración de portada hecha por un pintor o una pintora actual, vigente, y bueno, y recibimos colaboraciones de muy diverso tipo. En este primer número, por ejemplo, Fernando Arrabal nos ha cedido un poema inédito hasta ahora, Luis Alberto de Cuenca también, y luego contamos con algunos creadores importantes de Cantabria, como José Cobo, como María Bárcena, por ejemplo, ¿no?
y bueno, intentamos que sea un espacio de encuentro cultural y encuentro literario y encuentro crítico. Entonces, la intención es hacerla bimensual y bueno, pues tirar adelante con ellos sin ninguna subvención de nada, simplemente con el apoyo y el impulso de un grupo de amigos. O sea que, en fin, vamos a contar también con la difusión en Facebook y en otras redes sociales, que hoy en día es absolutamente imprescindible. Y nada, surge como una iniciativa privada, pero con ánimo de concitar diferentes impulsos creativos. Una iniciativa privada, como acabas de decir, sin subvención y que además se vende a un precio muy asequible, €1. Eso es. Por €1 se puede tener en la mano una revista que realmente aporta calidad a lo que se publica en Cantabria en el mundo de la cultura. Bien, en este año que ha terminado, tú has hecho varias publicaciones. Una de ellas sobre Cervantes, con motivo del 4º centenario de la muerte del escritor, del autor del Quijote. Bueno, lo titulas En tiempo de Pereda y Menéndez Pelayo. Sí. ¿Cuál es el contenido de este trabajo que tiene detrás una investigación? Pues el libro efectivamente intenta conmemorar el 4º centenario del Quijote y de la muerte de Cervantes, y lo hace recuperando algún trabajo mío anterior en el que yo unía de la investigación que había realizado Menéndez Pelayo y José María de Cosío sobre Cervantes, ¿no? Y las aportaciones que habían hecho. En este caso me centro en la recepción que Cervantes tuvo en la segunda mitad del siglo XIX a través de varias personalidades, como son Juan Valera, José María de Pereda y Menéndez Pelayo, especialmente Menéndez Pelayo, es decir, cómo leyeron estas personas a Cervantes. Obviamente Menéndez Pelayo es para mí un motivo constante de investigación y de inspiración. Me parece que es una personalidad bueno, inconmensurable, eso casi es un tópico, pero realmente cuando te adentras un poco en su obra ves la cantidad de opciones que ofrece, ¿no? Y la cantidad de sugerencias y de afirmaciones, desde la rotundidad hasta la sugerencia, que quedan hoy en día como un pozo insoslayable en la investigación humanística. Entonces me interesaba Menéndez Pelayo, me interesaba recuperar un poco la lectura que él había hecho y esa referencia que él hace siempre a la influencia que tiene del romanticismo alemán, del que es, yo creo que, heredero, y esa lectura muy actual que realiza de Cervantes. Es decir, ellos se alejan de una lectura llamada esotérica en su día, que era ese tipo de investigaciones que relacionaban a Cervantes poco menos que como un gran polígrafo que sabía de todo, o consideraban que el Quijote era una enciclopedia donde se podía hablar de química, de música o de topografía, ¿no? De los temas más diversos. Ellos lo que defienden es una lectura estética del Quijote, una lectura que vaya directamente al corazón del lector, que no abandone la interpretación filológica, pero que se centre especialmente en lo que el Quijote supone para el lector. Y entonces eso me parece que es una lectura muy romántica y también es una lectura, creo que, muy actual, es decir, que es la manera como el lector habitualmente se acerca al Quijote. De esta manera también, bueno, pues hablamos un poco de la época, de esas bibliotecas olvidadas de finales del siglo XIX, no solamente de Menéndez Pelayo o de Pereda, sino de gente como Huidobro, como Julián Fresnedo de la Calzada, como Buenaventura Rodríguez Parés, es decir, gente de la burguesía local que crearon grandísimas bibliotecas y que eran muy aficionados, lógicamente, al Quijote, ¿no? Entonces es una aportación discreta, si quieres, al centenario, pero bueno, que enraiza, yo creo, en la figura de Cervantes y la obra del Quijote en la vida cultural santanderina también. Bueno, acabas de citar a don Marcelino Menéndez Pelayo, que es un investigador, un escritor, un poeta también, que ha sido muy cuestionado durante la transición, quizás por un perfil político que yo creo que no le hace justicia, pero que está ahí. Y la pregunta es, ¿hasta qué punto la obra de don Marcelino
sigue teniendo actualidad y merece la pena ser leída ahora, y cuál es la vigencia de su investigación, de su trabajo y de su mensaje? Pues es una pregunta, yo creo que clave, ¿no?, para Menéndez Pelayo, para el estudio de Menéndez Pelayo. Efectivamente, yo creo que fue bastante tergiversado, sobre todo el comienzo del franquismo, y desde hace unas décadas la figura de Menéndez Pelayo está siendo reivindicada, está siendo, yo creo que de una manera bastante justa, puesta en una posición más imparcial, más en su tiempo, más en lo que realmente aportó, sin hacer lecturas anacrónicas, ¿no?, o hacer futuribles sobre su pensamiento, ¿no? Efectivamente es un pensador conservador, es un pensador católico, pero diversas investigaciones y la lectura de sus cartas, por ejemplo, revelan una apertura de miras excepcional en su tiempo, ¿no? Toda la amistad que tiene, la sincera amistad y sincera devoción que siente por algunos pensadores liberales, el acercamiento que tuvo realmente a algunos pensadores krausistas, la relación que tiene con Pérez Galdós, con Clarín, por ejemplo, con personalidades de muy diversa índole ideológica, y luego esa capacidad que tiene para aunar impulsos tan diversos, ¿no?, y además hacer un gran corpus de conocimiento de lo que era la investigación sobre el pasado de España, sobre las ideas estéticas en España, sobre los heterodoxos en España. Es decir, él reúne una cantidad de materiales inmensa que hoy en día todavía se pueden seguir utilizando sin duda y que son muy fértiles para la investigación. A mí me parece que esa lectura realmente humana que él defiende en alguna de sus cartas, es decir, los enfrentamientos ideológicos nunca pueden ir más allá de los enfrentamientos ideológicos, porque nosotros estamos siempre sometidos al amor por las letras, al amor por España, al amor por la historia de España, etc. Y eso se lee muy bien en sus cartas y en sus trabajos. Y luego, como digo, la fecundidad de su pensamiento. Es decir, hay algunos juicios de él que quizá están más superados, pero, por ejemplo, la historia de las ideas estéticas o los heterodoxos son obras de una vigencia y de una fertilidad enorme hoy en día. Y yo creo que eso muchos investigadores están poniéndolo, digamos, sobre la mesa desde hace bastante tiempo, y hasta el punto de que Menéndez Pelayo quizás sea el autor del siglo XIX, quizá el autor español, quitando Cervantes y algún otro actual, que más bibliografía produce. Es decir, hoy en día constantemente están saliendo trabajos nuevos sobre sus relaciones con diferentes lugares geográficos, sobre sus relaciones con escritores, sobre su pensamiento filosófico, sobre la recuperación que se hace de sus aportaciones clásicas al mundo clásico. En fin, es una figura fundamental y además nos deja una biblioteca de un valor bueno, pues absolutamente incuestionable, como es la Biblioteca Menéndez Pelayo, con más de 40.000 volúmenes, ¿no? Es decir, a mí me parece que puedes dedicar una vida entera solamente a leer a Menéndez Pelayo y a leerlo de una manera crítica y sosegada, que yo creo que lo merece realmente. Y luego, si me permites, sí, hay un aspecto en el que yo mismo he estado trabajando últimamente, que es el aspecto biográfico, es decir, el abandonar un poco las lecturas que se han hecho posteriormente de Menéndez Pelayo y quedarnos solamente con sus muchísimas cartas conservadas, y a través de ellas y de los juicios que en su día se hicieron sobre él y él mismo hizo sobre su tiempo, intentar construir su biografía, que yo creo que es un ejercicio interesante, que permite descubrir un Menéndez Pelayo bastante más tolerante y bastante más abierto, bastante más sufridor seguramente de lo que nos han expuesto, ¿no?, en ocasiones. La vida de Menéndez Pelayo es una vida de un continuo esfuerzo intelectual y de un sometimiento extraordinario a las veleidades, digamos, del momento. Es decir, es una época que sabemos muy turbulenta desde el punto de vista político, y él realmente sufrió muchísimo. O sea, es una persona muy sufrida en su tiempo desde el punto de vista político. Es decir, él es conservador, pero tampoco se extrema en sus posiciones. Él es criticado por muchos sectores conservadores, incluso por sectores moderados conservadores,
por su acercamiento también a los liberales, y el final de sus días, los últimos años, son realmente años de una gran soledad. Es decir, se ve en sus cartas, se ve en un atemperamiento de su pensamiento también, en una mayor tolerancia, y se ve, yo creo que bastante abandonado por mucha gente, ¿no? Y yo creo que hay una lectura humana, estrictamente humana en él, que es realmente emocionante, y a mí particularmente me emociona ese sufrimiento, digamos, personal de Menéndez Pelayo en un tiempo realmente pues, complicado, ¿no? Bueno, perdona que quizá me he excedido un poco. No, yo creo que es un asunto muy interesante, y hablar en Santander y en Cantabria de Menéndez Pelayo parece obligado. Al final creo que es dentro de la producción cultural de esta tierra una de las cumbres, por no decir la mayor cumbre que ha producido esta tierra en cuanto a estudios bibliográficos y a creación literaria. Pero volvamos a tu obra. ¿Qué has publicado en 2016? Hemos hablado de este libro sobre Cervantes, de esta nueva revista, Leña al Mono. Sí. ¿Qué más? Bueno, pues también ha aparecido en la colección Letras Hispánicas de Cátedra, de Ediciones Cátedra, una edición de los relatos de Félix de Azúa, que son 18 relatos, la mayor parte de ellos, o algunos de ellos, mejor dicho, ya publicados, pero recuperados de revistas que prácticamente no habían tenido mucha difusión, y hay 5 o 6 relatos que son inéditos, es decir, que no habían salido publicados hasta ahora y que el autor también ha querido recopilar, ¿no? Entonces, Félix de Azúa me parece uno de los grandes narradores de nuestro tiempo, aparte de un articulista, como bien sabes, pues muy activo en la prensa nacional, y un intelectual muy implicado en diferentes temas, y me interesaba recuperar no ya la parte ensayística o la parte poética, que es bastante conocida, sino más bien la parte de los relatos. Entonces esa faceta de Félix de Azúa me interesaba especialmente, y a la editorial Cátedra pues obviamente también. Eso enlaza con un libro anterior que hice sobre los relatos de Álvaro Pombo, también en la misma editorial, ¿no? Recuperando también esa faceta, creo que muy fértil también de Álvaro Pombo. Bueno, Cantabria, aquí publicar libros es un empeño, me atrevo a decir que muy poco fácil, que no es nada sencillo, y lo que yo te pregunto es hasta qué punto los autores, investigadores como es tu caso, o creadores, encuentran dificultades para publicar sus trabajos, hasta qué punto en Cantabria el mundo editorial y la posibilidad de publicar tiene trabas o no, es sencillo o no. Bueno, realmente es complicado, sobre todo algunos temas, ¿no? Que parece que no tienen o no van a tener mucha difusión o mucha salida, ¿no? Lógicamente al editor le interesa que su libro se venda y que pueda tener una salida, ¿no? Hay una línea interesante que es la de las instituciones. A mi juicio a veces un poco agotada, un poco fagocitada por sí misma, es decir, que a veces las instituciones también pues son muy censoras o facilitan algunas publicaciones que no sé si tienen realmente mucho interés, ¿no? Pero bueno, sí que hay un movimiento editorial de los últimos años, también eso enlaza con la primera pregunta sobre el año 2016, o lo que había sido el año 2016, no he entrado en ello, pero realmente desde el punto de vista de publicaciones yo creo que sí que se publican bastantes libros por parte de editoriales nuevas, algunas nuevas o de hace muy poco tiempo, y libros que tienen bastante interés. En lo que yo más conozco, puedo conocer algo más, si cabe, es el asunto de la historia contemporánea, por ejemplo. Pues sí que hay libros, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre Cantabria, la implicación de Cantabria en algunos hechos históricos más o menos internacionales o nacionales. Es decir, hay algunas publicaciones que yo creo que tienen una trascendencia y que las editoriales facilitan esta salida, ¿no? Luego hay una iniciativa también de subvención por parte de la Consejería, en fin, para las editoriales, que yo creo que es aprovechada por las editoriales, ¿no? Y luego el autor también tiene que darse cuenta de que hay algunas cosas que son, yo diría, no voy a decir que impublicables, porque se puede publicar todo, desde luego, pero el autor también tiene que hacer un esfuerzo para llevar su obra al lector, ¿no? Y que sea más divulgativa. Que sea más divulgativa y luego
Manuel Ángel, es evidente que tenemos un exceso de información, o sea, estamos con cantidad de material, de lectura, ¿no? Tanto en Internet como en prensa, como tal. Entonces, me parece que hay que ser también autoexigente con lo que uno intenta publicar, ¿no? Bueno. Muy bien, pues muchísimas gracias a Mario Crespo. Recomendarles esta revista Leña al Mono, bimensual, por €1, muy interesante, que además aborda, además de temas regionales o de publicar a colaboradores regionales, también de ámbito nacional e internacional, por tanto, una revista cultural muy completa. Y desearte muchos éxitos para este año 2017. Muchas gracias, encantado. Pues buenas noches. Buenas noches.